Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos, son las 7:02 aquí en La Máquina de Pensar con Carolina de Cuadro en la producción de este programa y con Martín Coagliata manejando los controles de La Máquina de Pensar, de una máquina que hoy en su segundo día ya de estar en estudios comienza de esta manera. Esto quiere decir que del otro lado de la línea, y si no falla la tecnología, está en otra dimensión allá en el futuro, está Ramiro Sánchez. ¿Cómo andás? Muy bien, y no falla la tecnología nomás. Impresionante ese software, ese antiguo software llamado teléfono. Exactamente, una cosa novedosa. Exacto. Así que, y estamos, sí, no, en realidad hoy no es desde el futuro, porque vamos a hablar de una película muy extraña que transcurre en los 80s, en 1983. Y es la primera película de Panos Cosmatos, que es un realizador de cine que tiene hasta el momento dos películas. Una es esta, la que vamos a mencionar hoy, que se llama Beyond the Black Rainbow, sería algo así como Más allá del arco iris negro, y después tiene la que sería su obra maestra, en mi opinión, que es de hace un par de años, se llama Mandy, y más o menos ambas películas pertenecen al mismo universo estético, conceptual, y hacen más o menos lo mismo en términos de qué tipo de ciencia ficción o weird o horror están manejando. De hecho, ambas están ambientadas en el mismo año del 1983. Hay como una especie o por lo menos yo me estoy dando cuenta, hay una especie de moda o de algo, de corriente que lleva a que muchas cosas se ambienten en 1980 y me estoy sorprendiendo de la cantidad de veces que estoy encontrando del año 83, no sé por qué, pero bueno, o del 83 o del 86. Pablo, eso sería todo un tema de reflexión que es muy interesante, ¿no? Y tiene que ver con, en cierto modo, lo que Mark Fisher, a través de Derrida, llamó la hauntología, con H, hauntología. El término lo inventó Derrida en un libro que se llama Los espectros de Marx, pero el uso, digamos, contemporáneo del término lo terminó de acuñar el teórico de la cultura inglés Mark Fisher, y se refiere, para decirlo un poco burdamente, a una suerte de efecto que puede ser de asombro, fascinación, nostalgia, inquietud, hacia cierto potencial de un futuro que no fue. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos imaginar, no sé, en los años 60, ¿no? Cómo se imaginaba en el futuro, pongamos la carrera espacial. Imaginemos una carrera espacial donde el lado soviético, los cosmonautas, como le gustaba llamarse, iban más allá y más allá que su contraparte del bloque occidental, ¿no? Y creaban, no sé, bases en la Luna, estaciones orbitales, ¿no? Todo bajo lo que sería el diseño y la estética, ¿no?, a que asociamos a los años 60, como los 60 contemplaban o proyectaban al futuro. Eso es un futuro que no fue, ¿no? O sea, de hecho, más fácil todavía, uno puede ver Blade Runner, ¿no? Blade Runner, ¿en qué año transcurre? Justamente el año pasado. 2019, sí. Exactamente. Y ese futuro no llegó a ser. Si uno lee justamente una novela de 1984, mirá, Neuromante, de William Gibson, habla de un futuro que quizá no llegó ya, en el sentido de que puede ser, digamos, 2040, pero claramente nunca va a ser, porque la tecnología y fue por otro lado, evolucionó por otro lado. Si nosotros pensamos en los supersónicos, pongamos, por el ejemplo trivial, ¿no? Sí. Ese es un futuro imaginado en una época específica, en los años 50, 60. Bueno, ese futuro nunca va a ser. La sensación de persistencia de esos futuros que no serán genera este efecto de lo que se llama hauntología, que es como una suerte de presencia fantasmal de lo que no fue, de lo que no pudo ser. De alguna manera, tendemos a pensar que hay ciertas épocas que parecen más cargadas de ese potencial. Y últimamente, las ficciones de horror o de weird o de ciencia ficción parecen centradas en los 80 y en esa suerte de retrofuturo, podríamoslo así, imaginado desde la manera en que se pensaba en los 80s, en el futuro o en mundos alternativos. En realidad, por volver a Beyond the Black Rainbow, uno podría compararlo con otras ficciones
que transcurren también en esos mismos años de los 80, como la popular serie Stranger Things o Dark, que es una especie de contraparte un poco más dark, ¿no? Alemana, y hay muchas cosas en juego. Está en juego cómo representamos las épocas, ¿verdad? En el caso de Stranger Things, más que los 80, es una especie de festival, parque temático de los 80. Sí. Pero si ves la película It, también ahora la acabo de ver. Exactamente. Es lo mismo, digamos. Es lo mismo. Uno que vivió esas épocas, por decirlo así, la sensación que puede tener es que tanto Stranger Things como It, hasta cierto punto, son más ochenteras que los 80. ¿No? Porque está en juego cómo representamos las épocas desde el presente. En el caso de Beyond the Black Rainbow, por momentos parece que se estuviera jugando una suerte de 80s alternativos, donde hay ciertas tecnologías que no recordamos o no reconocemos como parte de nuestra historia. Y ahí se produce un efecto de extrañamiento, porque uno está esperando que se produzca ese mismo efecto que cuando uno ve Stranger Things, donde sabe que en cualquier momento va a aparecer una mención al Pac-Man, ¿no? O a, no sé, los cazafantasmas, o lo que sea que estaba en la cultura pop de ese momento, que es lo que hace básicamente Stranger Things, ¿no? Satura el espectro de referencias a la cultura pop de la época, percibido desde ahora, ¿no? Porque ahora pensamos que Los cazafantasmas es un clásico de los 80, pero en el año de su estreno no creo que nadie pensara nada parecido a eso. Que era bastante bagallo, sí, o una película más, ¿no? Sí, de hecho. En cambio, en Stranger Things está celebradísima Los cazafantasmas en el año de su estreno, lo cual genera ese efecto de ser más ochentoso que los 80. Bueno, entonces, en el caso de Beyond the Black Rainbow, lo que hace es extrapolar ciertas, ¿cómo llamarlo?, ideas o especulaciones que pertenecen a justamente el fondo ideológico de los 80 en su conexión con los 60. Entonces, lo que tenemos es una especie de instituto de investigación que por momentos parece muy científico, por otros momentos parece muy New Age. También los 80 son la época del New Age, ¿verdad? De esta especie de era de Acuario y renacimiento de lo esotérico y lo espiritual, ¿no? Que viene con toda esta conexión de lo que quedó de los movimientos hippies, podamos decir. Sí. Pero tiene un lado siniestro, y eso es lo que empezamos a no sentir que realmente retrate los 80 como fueron, o como sentimos que fueron. Porque hay como una especie de investigación de estados alterados de la conciencia, y hay muchas alusiones, por supuesto, a la película Estados Alterados, y en este instituto laboratorio están investigando con poderes psíquicos y tienen como de algún modo capturada una niña que sus poderes están a punto de salirse de control, y hay un personaje, digamos, casi protagonista que tuvo en esos 60 todavía más extraños. Imaginemos que es una película del 2010 que plantea un 83 alternativo que mira hacia un 68 aún más alternativo. ¿Ah? Entonces esa especie de alejamiento de todo lo que el espectador puede considerar como un asidero a lo real genera un efecto de horror en última instancia o de inquietud. Y entonces en esos años 60 transfigurados, este protagonista hizo una suerte de viaje, como se diría en el momento alucinatorio, que lo dejó completamente alterado. Perdón, la película comienza con un spot, como un anuncio, ¿no? De este instituto, del ¿verdad? instituto, y es digamos, ese anuncio es de los años 60, fines de los años 60. O sea, cómo se promocionaba el instituto para lograr que la gente tuviera algo que no tenemos nunca, que es la paz interior. La felicidad, claro, por eso tiene ese componente típicamente era de Acuario 80, que es una cosa de la automejora, ¿no? La autoayuda. La realización por métodos exteriores, por métodos científicos de la realización interior. Lo que empezamos a sospechar es que hay algo que empieza a no ser tan luminoso, por decirlo así. Y cuando empieza la película, aparentemente el objetivo de ese instituto es esa búsqueda neuroquímica de la felicidad, por decirlo así. Pero los experimentos que se hicieron para determinar eso, para encontrar esa droga perfecta, recuerda un poco al Soma, ¿no? de un mundo feliz, pero en realidad es mucho más oscuro, y todo lo que vamos con cuentagotas aprendiendo de ese pasado 60 de la ficción, lo va haciendo cada vez más y más y más siniestro.
Claro, Y en última instancia, el efecto es exactamente el de lo weird, porque nunca llegamos a entender. La ficción no está comprometida con darnos las explicaciones. En Perdón, Mandy... pero Sí, lo weird sería en cómo está hecha esta película, más sí, que, sin porque duda. digo, si nosotros vemos cualquier película de ciencia ficción donde aparece un señor que soy el doctor tal y quiero la felicidad y la voy a buscar y se la vamos a dar aquí, ya sabemos que ese señor doctor no va a conseguir la felicidad y que va a ser algo macabro y que, digamos, vamos a ver los efectos, la película va a darte los efectos de eso. Sin embargo, en la ciencia, si uno lo trata de reducir, por decirlo así, o leer desde una ciencia ficción tradicional, ahí podría intervenir la figura, digamos, del científico loco, ¿no? Exacto. Sí, sin embargo, no es lo que hace la película. No, o sea, no, la para película nada. nunca llega a cuajar en eso. O sea, el espectador, ante lo que está pasando, puede echar mano a su conocimiento del género, por decir. Entonces piensa, pone pausa, ¿no? Conocemos que si estamos viendo, bueno, pone la pausa. Ponemos la pausa y ahí vamos a pensar. Bueno, pensemos, ¿no? Esto lo que va a pasar es que acá tenemos, como decís vos, este tipo que está buscando la felicidad, seguramente la cosa no va por este lado, va a encontrar un desastre, y no va ni por asomo por ahí la película. De hecho, no voy a contar el final, por supuesto, pero es un final en extremo inconclusivo, si se quiere. O sea, al final la película parece desplazar la atención a la peripecia de esta chica con poderes psíquicos, pero ni llegamos a saber gran cosa de esos poderes psíquicos, ¿no? Ni sabemos en realidad qué le va a pasar después. No, y Sin aparte embargo, lo que vemos es solamente, como decías vos, en ese anuncio de fines de los 60, estamos en el año 83 y vemos los efectos, qué pasó después de todo ese proyecto, y el weird en todo caso está dado por la fotografía, o sea, los colores totalmente, absolutamente irreales, y por el silencio que campea toda la película, ¿no? O sea, una película que tiene un tempo muy lento. Los actores prácticamente no tienen línea, no, hablan muy poquito. Gesticulan. Y la imagen está completamente torcida, por decirlo así, en sus colores. Son colores muy... No llegan a ser ¿viste, Pablo? El típico saturado de David Lynch. Pero ¿no? yo recordé a David Lynch, no lo mencionan a David Lynch entre las influencias, pero no, más bien mencionan a Kubrick. Pero la idea lynchiana de hacer una película que en realidad es un gran cuadro, que se mueve poco y que se habla poco, pero que tiene unos grandes contrastes lumínicos y obviamente de acción, está ahí. No, sin duda. A ver, uno puede pensar en varios Lynch, pero si uno va, por ejemplo, a la secuencia inicial de Terciopelo Azul, ¿no? Donde está esta especie de cosa americana de los 50, idílica, con el camión del helado, y qué sé yo, del heladero, y ¿no? Bueno, ahí vemos una imagen completamente saturada en sus colores. O sea, los azules parecen profundizarse casi como si fuera un cristal azul, los verdes, todo está como cuando en el Instagram le das saturación a la imagen, es el mismo tipo de filtro. No es eso lo que está haciendo Cosmatos acá. Las imágenes están viradas de algún modo en su contraste y tienen además un filtro de ruido todo el tiempo, ruido en el sentido visual, ¿no? Puntitos, como si fuera una transmisión defectuosa o una cámara o una filmación en celuloide muy granulado, digamos. Eso puede querer generar tanto una especie de evocación del pasado por una especie de asociación visual, como cuando pensamos en una foto Polaroid, ¿no? Uno mira una foto Polaroid y piensa en los años 70 o los años... Acá podría ser algo similar, pero además también hay secuencias que son en contraste altísimo, casi que blanco y negro, ¿no? Entonces eso también puede también asociarse a, pongamos ya que estamos con Lynch, a Cabeza Borradora, a Eraserhead. Y además hay secuencias que son como flashbacks, o sea, recuerdos de estos viajes alucinógenos de los 60, que también pueden tener como esa cosa kubrickiana de la famosa secuencia de la puerta espacial en 2001. Estamos hablando de 5 minutos de imágenes poco más que abstractas. Sí, ¿no? Y el propio protagonista de 2001, vagando y caminando en silencio y viendo, ¿no?, anonadado lo que es la realidad de esa nave, está en la cara de este hombre también, que va caminando y caminando. Por mucho tiempo está vagando por el laboratorio. Hay una escena tremenda, que es cuando la chica se escapa, que recorre este laboratorio y de golpe encontramos que hay seres
atrapados ahí, sí. ¿no? Y eso nos cambia por completo toda posible marco de referencia de qué es realmente lo que está pasando. Y de género, alguna manera, ¿no? Ahí cambia sí, hasta el género. se vuelve horror Sí, weird, sí, o sea, sí, weird sí. ya era, ahora, o lo que podría ser la versión no horrorosa del weird, que sería el slipstream, pero se vuelve weird cuando uno ya no entiende, y ese no entender transmite una sensación de horror. Claro, claro. Por O eso de yo lo veía inquietud extrema. muy lynchiano. Ahora, Sí, David sin duda. Lynch también se inspiró en Darío Argento, ¿no? En Ujú, Suspiria, y aquí Suspiria. también el tema de los rojos de Suspiria, el que ha visto la película de Darío Tal Argento. cual. De hecho, Panos Cosmatos es muy explícito en sus referencias. O sea, hay citas visuales muy claras. Por ejemplo, en el caso de Mandy, que es su segunda y quizá mejor película, el tratamiento del color es todavía más complejo, ¿no? Donde encontrás unas tonalidades que son virtualmente colores que nunca viste en tu vida, por decirlo así. Claro. Y hay escenas que reconstruyen muy prolijamente el uso de profundidad de campo de Kubrick, por ejemplo, esas perspectivas, como por ejemplo en El Resplandor o en La Naranja Mecánica mismo. Entonces ahí vos ves lo que podría ser efectivamente una cita visual. Entonces hay como una especie de weird argumental que va creciendo, cada vez entendemos, en vez de cada vez entender más, cada vez entendemos menos. Sí, sí, ¿no? sí. Hay una escena, por ejemplo, que es una cita, pero me sorprendió verla cuando uno reconoce algo que es la de Blade Runner, o sea, el replicante Sí. frente a Sí, sí. Tyrell, en su momento Roy Batty cuando va a matarlo, digamos, y la campera que tiene, la forma que él se para, es exactamente, es muy similar a esta campera, y está hablando de eso. No, tal cual. Y después tenés así como tenés ese weird argumental, por llamarlo de alguna manera, tenés un evidente weird cinematográfico visual donde vos decís, ¿por qué? A ver, ¿por qué veo esto así? ¿No? Porque al final esa apelación al ruido visual, a los colores extraños, a los contrastes, ya se sale por completo de lo que haría Stranger Things, pongamos. ¿no? Sí, ya no evoca los 80, ya evoca otra cosa. O son los 80 alternativos, entonces uno ya se empieza a perder en esa confusión, por decirlo así, esa maraña de estados conceptuales, por decirlo de alguna manera, porque uno tiene que asociarla a algo que está en efecto haciendo o tratando de hacer el cineasta, y que cuando no entiende a dónde va, generan otra forma, otra resonancia de ese weird. Por eso creo que, sin duda, más allá de que en este caso Lynch es por supuesto el maestro indiscutido de lo que sería el weird cinematográfico, audiovisual, como quieras llamarlo, gente como Cosmatos está haciendo claramente una nueva manera, por decirlo así, de construir el efecto de lo weird, no necesariamente apelando a adaptar a Lovecraft, por ejemplo, que es lo que fácilmente podríamos hacer. No, y aparte lo que está haciendo también es una especie de cine de autor de los 60 también, ¿no? Totalmente. A mí me recordó a un autor que a mí no me gusta mucho, que es Michelangelo Antonioni, donde por el silencio exasperante, ¿no?, de la persona que va caminando y se va desplazando, porque esta obra, hay que decir que tiene poca acción, es que la trama muy pocas palabras. La trama se puede contar en 5 palabras, y de hecho, en realidad, si uno piensa en lo que dicen los manuales, ¿no? Los manuales tanto de narrativa literaria como cinematográfica, esa idea de preguntarte qué busca el personaje, ¿no? Claro, esa cosa pélica, por ejemplo, ¿a qué tiende? ¿A dónde quiere ir esto? Me recordaba en cierto sentido a muchos cuentos o narraciones en general del hebrero, donde vos no tenés un personaje que esté buscando algo específico, ¿no? Donde vos tenés más bien en una primera persona, puede ser por ejemplo en el caso del hebrero, a la que le van sucediendo cosas que las van enredando en un mundo cada vez más extraño. Pienso en el lugar, ¿no? Claro. O sea, ¿qué busca el personaje? Bueno, irse, huir, escapar, no sé. Pero esas ficciones donde no hay un objetivo, un interés, un deseo específico, ¿no?, a realizar por parte del personaje, cuando además les incorporas esta dimensión de que vas gradualmente entendiendo menos o perdiendo una por una todas las referencias a algo que puedas así, los 60, los 80, que puedas entender, que esa es otra manera de construir, quizás sea la manera contemporánea, de construir el weird. Pienso en la obra de Juan Cárdenas, que es un escritor colombiano, que en quizás sus mejores novelas, que podrían ser Ornamento o
Zumbido, creo que son sus primeras novelas, claramente apela a ese, llamémosle truco libreriano, de privar al lector de toda orientación sobre qué es lo que tiene que pasar o qué es lo que el protagonista quiere o busca. Aquí entonces, lo que sí se logra aquí en esta película, y bueno, es lograr el espacio, ¿no? Sí, hay un espacio que es autónomo y se nota que ha pasado algo y que está muy cargado ese espacio emocionalmente. Ese lugar que se va volviendo cada vez más complejo, más horroroso, más extraño, ¿no? Igual siempre va a quedar pendiente la pregunta del año específico 1983, sobre todo cuando volvemos a ver otra obra de Cosmatos como Mandy, que transcurre exactamente en el mismo año, y es una película en cierto sentido más lineal. O sea, Mandy es la historia de una venganza. El protagonista, que el actor es Nicolas Cage, le asesinan a la novia y se venga, y la película es eso. Pero obviamente se va complicando muchísimo en la medida en que uno empieza a perder, a medida que avanza la película, toda referencia de qué es lo posible, qué es lo real, dónde está, si es un mundo de fantasía, si es nuestro mundo, y siempre parece generarse como una especie de centro irradiante en ese año de 1983, que en el caso de Beyond the Black Rainbow uno podría pensar que tiene como una lógica un poco más clara, en tanto tenemos esa cosa de referencia a los 60, hacia los hippies y a estos movimientos New Age. Bueno, parece encajar. Pero en el caso de Mandy, la película comienza incluso con la secuencia de los créditos usa una canción de King Crimson de 1974. O sea, no es que vaya a los 80s usando, no sé, Ajá, ¿no? O sea, o Duran Duran. Va a los 80s, pero de otra manera. A mí me recordó una serie que yo vi en los 70, fin de los 70, que se llamaba UFO, serie de televisión, que me estoy fijando que fue emitida en el año 70, ¿no? Pero que transcurría en los 80, precisamente. Mirá, ¿no? Era como futuro. Bueno, sería interesante ver eso. Sí. Pero bueno, cada uno va levantando por el protagonista, ¿no? O sea, y por el tema ese de esa idea de un futuro todo muy limpio y todo muy lujoso, muy brilloso, ¿no? Eso es muy... uno piensa en los futuros imaginados por los escritores clásicos de ciencia ficción. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Incluso el futuro como estaba imaginado por Kubrick y por Clarke en 2001. De 2001 transcurre en el 2001, o sea, ya van a pasar, casi son, ¿entendés? O sea, esos 20 años que se evaporaron entre 2001 y nosotros, y de alguna manera parece que 2001 siempre persiste en esa instalación en el futuro. En un nuevo futuro. Ramiro, te tengo que dejar que nos recontrapasamos, son 25 minutos. Bueno, uno habla y habla y habla. Es impresionante, Ramiro. Bueno, recomendemos a los espectadores que miren las películas de Panos Cosmatos, que ahí está el weird cinematográfico contemporáneo más interesante, más raro. Ténganle paciencia también, hay gente que se frustra con las películas de este hombre, pero bueno, en mi opinión, yo no sé nada de cine, pero aún así esto lo recomiendo encarecidamente. Muy bien, Beyond de Black Rainbow es el que hablamos y también se recomienda a Mandy Ramiro Sánchez. Te mando un abrazo. Pablo. Hasta luego. Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar, bueno, hoy me faltó decir una cosa evidente, que es el Día Internacional del Libro, el Día Mundial del Libro, pero Ramiro Sánchez, que en su columna siempre habla de novelas, trajo una película y ahora vamos a darle la bienvenida a Pedro Peña para que en vez de traer un libro, Pedro Peña tampoco trae una serie de radio. ¿Cómo andás, Pedro Peña? ¿Andás bien? Bien, Pablo, acá estamos en la República de San José, acompañándolos y siguiéndolos siempre que podemos escuchar hasta ahora. Un gusto escucharte, un gusto también escuchar a Ramiro, con el que hace tiempo no nos vemos, pero muy bien, alegre de que todo más o menos va encaminándose a pesar de esta temporada tan especial que estamos viviendo, ¿no? Esta temporada que en su momento, creo que en el año 70, 73, por ahí, 71, 73, Ballard dijo en su momento que la ficción iba a estar contaminando toda la realidad y que lo que iba a quedarle a los novelistas era un solo objetivo, inventar la realidad, porque la ficción iba a vencerla. La ficción que estábamos viendo, él se refería a la ficción de la publicidad, bueno, a todo, ¿no? Pero con esa mente impresionante, lúcida que tenía Ballard, y ahora estamos viviendo realmente, todos estamos viviendo una especie de reality show. Sí, parece. ¿No? Bueno, tiene,
si nos remontamos a los tiempos del Decamerón, digamos que es una ficción que podríamos parangonar con la realidad que estamos viviendo, porque también es escritura de un tiempo extraño, digamos, y de un tiempo detenido. Ya el ser humano lleva miles de años en la vuelta esta, y con el Decamerón, por ejemplo, que está narrado desde 1348, el año de la peste negra, muestra un poco esa idea de Ballard, pero hacia atrás, ¿no? Yo creo en eso, sí, también creo que estamos, hoy por hoy la realidad es lo que transcurre, pero también la forma que elegimos de contar eso que transcurre, y bueno, y cómo lo que contamos de alguna manera interpenetra lo que estaría en el plano de la realidad y lo modifica. Sí, sin creo duda. que eso está más que, yo creo que sabido. Que esa es la función. El tema es que ¿qué pasa cuando la realidad están pasando cosas tan espectaculares como esta? Que estoy de acuerdo que no es la primera vez que pasa. Bueno, ahora estaba leyendo que cuando se escribió El Quijote, la primera parte, había también una epidemia, hubo una epidemia, hubo 2 años donde España fue devastada, y bueno, y en parte fue otro síntoma de decadencia para España. Pero bueno, lo que pasa es que estas épocas tienen las redes sociales, tienen el WhatsApp y tienen esa espectacularización de todo, ¿no? De todo, ¿no? Todo el mundo narra, todas las historias están disponibles y están por el tiempo, además, el tiempo no las limita. Entonces, bueno, por un lado está buenísimo, y por otro lado uno hipertrofia el músculo de la ficción y dice, bueno, ya está. Llega un momento que hay que apagar todo, ¿no? De todas formas, el libro, digo un poco, quiero quebrar una lanza por el libro yo lo venía pensando hoy, en un mundo que es muy accesible, como decís vos, ¿no? Donde estamos rodeados y tenemos muchas accesibilidades a hacer, bueno, visitas a museo por 3D o lo que fuera, todo lo que se imaginen ahora en este momento, películas, lo que fuere, todo está al alcance de la computadora, digamos, del celular. Pero el libro lo que tiene es que, por un lado, tiene una exigencia, es muy austero, digamos, hay que entrar leyendo, pero creo que es quizás una forma más profunda de llegar al teatro de la mente, ¿no? O sea, porque el libro transcurre en el teatro de la mente de cada lector, y lo increíble y lo que es insólito, maravilloso, es que cada teatro de la mente de cada lector es distinto, o sea, cada novela se significa diferente. Eso es algo sorprendente, no nos damos cuenta de esa maravilla, ¿no? Sí. Y es tal cual lo estás planteando. Yo me defino como un gran lector del Señor de los Anillos, siempre lo estoy leyendo, y este año en particular me lo escuché en un audiolibro, y qué cosa tan distinta es, a pesar de ser el mismo texto, cuando uno lo percibe a través de sentidos distintos. Claro. Ya con ese cambio perceptivo me llevó un buen tiempito acostumbrarte, digamos, acostumbrarme y terminarlo, ¿no? Estamos hablando de horas enteras de grabación, pero a la vez qué placer y qué distinto, ¿no? Y qué resonancias distintas hay. Pero el libro es el libro, no hay vuelta. La palabra escrita... No, pero el ejemplo que pones está muy claro, porque digo, requiere por un lado cierto training, cierto tesón y cierta inversión de tiempo. Hay que invertir en tiempo, por ¿no? supuesto. O sea, esa inversión, digamos, puede o no ser rendidora. Yo creo que es siempre rendidora, y en la medida que nos zambullimos a mundos más grandes, más complejos, más todavía. Pero requiere una inversión, requiere, digamos, no es fácil, no es accesible, no es tan accesible como prender la televisión y ver. No, y aparte no podés hacer otra cosa. Si estás leyendo, estás leyendo. No es que estás escuchando una historia a través de la radio, lo que fuere, y te pusiste a hacer un guiso, ¿no? Estás leyendo, estás sentado, estás con la cabeza en eso, ¿no? Es maravilloso, la verdad que como proceso y como invento, la palabra escrita y la posibilidad de interpretarla, es lo principal que hemos, nuestra marca diferenciadora, ¿no? Pero en esto que estamos hablando ahora, y que es el Día Internacional del Libro, también hay algo que es la radio, que es uno de los inventos más viejos que hay funcionando en este momento, y sin embargo hay una frase que vos sabés que yo la oigo, cada vez que la oigo, y es que la radio acompaña.
y es el único medio que te permite, digamos, hay gente, yo sé que se pone la televisión en la cocina para escuchar, para mirar, o para mirarlo de costadito. Hay otros que yo encontré chiquilines que se bajan series que estén dobladas al español, porque esa serie la sigo con el oído, y otras que estén en versión original, porque esa sí me siento y la miro y me zambullo, en fin. Bueno, pero lo que yo digo de la radio es que te permite acompañar mientras estás haciendo algo, y realmente ahí estás de nuevo en el teatro de la mente. Tal cual, tal cual. Yo soy también una escucha desde hace mucho tiempo de diferentes programas de radio, e incluso cuando se pasan a internet después que uno lo está escuchando solo, digamos, ¿sí? No es la misma sensación, claro. Capaz que es algo analógico lo mío, pero bueno, sí, funciona de esa manera la cabeza, ¿no? Y cuando uno se acostumbra a los rituales, digamos, y la radio se parece mucho a un ritual en ciertas ocasiones, ¿no? Todo esto, ¿por qué? Porque Pedro Peña comenzó hace cierto tiempo con, bueno, obviamente con la colaboración de Diego Cabral y, bueno, otros gráficos de Alan Morse, dice aquí, el proyecto Punta Coronilla, y estuvo, bueno, tuvo el bien, digamos, que te agradezco, ¿no? La posibilidad de plantearnos si lo podíamos pasar a la máquina de pensar, el proyecto Punta Coronilla Project, y es de alguna forma, y todo cierra, digamos, en el día de hoy, estamos en el Día Mundial del Libro, aunque no hablemos de libros, con lo que yo escuchaba a Ramiro Sanchís hablando de la película Beyond de Black Rainbow, y es muy similar a lo que decía Ramiro Sanchís, era muy similar a lo que podría definirse como este proyecto Punta Coronilla. Pero contanos cómo es, cómo surgió. Bueno, para empezar es una especie de proyecto bizarro entre amigos, ¿no? Mi amigo Diego, que es locutor, le prestó la voz. Hay más gente trabajando hoy por hoy en la producción de nuevos episodios, más allá de los 4 originales que tiene la serie, que es una serie radial de programas de entre 10 y 14 minutos, donde se habla de un lugar que se llama Punta Coronilla. Es un lugar que está hacia el mar, ¿no? Y que, bueno, tiene algunos personajes y bueno, y algunas costumbres, y algunas de las cosas que suceden en este lugar entran en la clasificación de weird, de lo que estaba planteando Ramiro, y bueno, y de lo que es el weird en general, porque en realidad está basada en cuestiones a veces oníricas, a veces realidades alteradas, ¿no? Estados de la percepción alterados también. Yo creo que nos quedó un producto de ficción, digamos, que evidentemente es extraño, que tiene elementos que rayan en lo absurdo, ¿sí? A veces en la cuestión irónica, pero que creo que se deja escuchar en el sentido de que le pide al lector cierta mejor dicho, al lector, mirá, sí, al oyente, le exige participación, porque exacto. Punta Coronilla es de alguna forma un espacio de ficción, donde en ese pueblo, bueno, hay un alcalde, hay una señora Maciel, pero también hay un manicomio central, y hay un programa de radio también, bueno, hay un diario donde llegan gente que manda cartas, o que oyentes. Sí, exactamente, y además, bueno, este programa es un informativo en el que se dan cuenta de los sucesos que le ocurren a la señora Maciel, que es además es la madre de la presidenta de la comisión investigadora de las pequeñas criaturas que vienen del mar, porque también están las primeras criaturas, las pequeñas criaturas que vienen del mar. Hay un territorio cercado. En el programa, además de hablarse de todas estas cosas, se van refiriendo a las historias de los vecinos. La zona está conmocionada también por la llegada de 2 extranjeros que todavía nadie sabe quiénes son, ni qué hacen, ni por qué están allí. Se presumen que pueda uno de ellos ser científico y que venga a estudiar justamente lo que ocurre en el territorio cercado, ¿no? Perdón, y está también, digo, porque obviamente aquí yo la escuché y levantaba muchas
influencias. Por un lado, digamos, el hecho de que Pedro Peña, que hace el guión, el tema del conocimiento de lo que es un pequeño pueblo. No es poco, ¿no? Digamos, solamente aquellos que conocen los pequeños pueblos o han vivido en el interior, saben lo que es el tema de los dimes y diretes de cuando pasan las cosas o no. Por otro lado, pensaba, obviamente, el primero en Lovecraft, ¿no? Lovecraft, que siempre está bordeando lo que podía ser el horror. Pero por otro lado, increíblemente, te vas a reír, pero en Tarkovsky, en Stalker, hay una zona que está cercada, un espacio cercado donde no se puede entrar porque ahí ocurren cosas indecibles. Entonces está prohibido entrar, ¿no? Pero aquí también hay una zona cercada. Sí, bueno, me alegro muchísimo que esas cosas aparezcan de última, ¿no? Esto no pretende ser un homenaje a nadie, ni vamos a darle la responsabilidad inspiracional a nadie, pero sí que cuando has visto cosas y te han gustado, también eso te genera como ideas creativas, ¿no? Uh-huh. La idea del territorio cercado y los niños, por ejemplo, todo el tiempo el programa termina siempre con una historia que es para los niños. En esa historia que es para los niños se trata casi siempre de evitar que los niños se acerquen al territorio cercado. Entonces, claro, los cuentos o la ficción que se narra al final de cada episodio informativo, digamos, tiene que ver con eso. Y yo creo que hacen como un contrapunto lo trágico, absurdo, digamos, en ese tono, con ciertas experiencias que van más para el lado de lo irónico, cómico, ¿no? Uh-huh. Que sin llegar a la comicidad, porque no es la idea de la serie en ningún momento despertar carcajadas de ningún tipo, sí hay está el interés de que haya una complicidad en el lenguaje mismo con el que está planteado y bueno, y el oyente, ¿no? Que el oyente se vaya interesando no solamente por lo que le sucede a los personajes, sino por cómo eso está desarrollado en el texto. Todo esto, Pablo, son intenciones. Y después el arte o la radio son los resultados, lo único que manda son los resultados. Pero hay que decir que el guión es de Pedro Peña, la locución es de Diego Cabral y que la música es de El Niño que toca fuerte, no sé quién es El Niño que toca fuerte. Sí, mirá, si lo pueden escuchar porque creo que es el guitarrista del proyecto de Tabela, por ejemplo. Capaz que alguno que haya ido a esos mini recitales que hace Tabela lo ha visto. Es un músico de aquí de San José y ahora estamos incorporando en la producción recientemente a Romina Capote, que es una actriz de aquí de San José que también va a sumar su parte al proyecto. Entonces es un proyecto que está en reactivación y además en constante armado, digamos, porque también es como muy dinámico. Uh-huh. Lo que sí nos propusimos es no ponernos límites, ¿no? Uh-huh. Hacer lo que salga de nuestro corazón. Uh-huh. Y bueno, fieles a esa idea, veremos a ver cuál es la repercusión. Bueno, muy bien, la idea aquí es muy sencilla. Hoy vamos a pasar el episodio piloto, ¿no? Que dura unos 10 minutos y cada semana vamos a ir pasando un episodio del proyecto Punta Coronilla o Punta Coronilla Project. Simplemente gracias, Pedro, por la idea y nada, los invitamos a escuchar. Arrancamos ya con Punta Coronilla, ¿no? Bienvenidos a Punta Coronilla. Les deseamos a todos una feliz estadía en nuestra comunidad, ya sea por unas horas o, ¿por qué no?, para el resto de su vida. Este programa está auspiciado por las pequeñas criaturas que vienen del mar. Les recordamos que ellas no están a la venta. Repetimos, no están a la venta. Así que no las compren a nadie que las ofrezca. Es momento de ir a las noticias. El alcalde de Punta Coronilla informó recientemente a sus allegados que se ausentará del pueblo durante varias noches. Asimismo, confirmó que no se trata de expediciones de cacería de ningún tipo. Tampoco participará de las investigaciones nocturnas sobre el territorio cercado,
ni de las incursiones furtivas de los contrabandistas de los que antaño fue parte. Simplemente se irá durante unas noches y espera que el resto de nosotros tomemos su partida como algo natural. La señora Maciel, madre de nuestra presidenta de la Comisión Investigadora de las Pequeñas Criaturas que Vienen del Mar, una comisión que busca conocer los fines últimos de estas criaturas, dijo que pronto no habrá ningún ser humano en Punta Coronilla que no use las fabulosas sombrillas de tela invisible que ella recibe por correo desde un lejano poblado europeo, siempre de acuerdo a su testimonio, y que luego vende a un módico precio. Como la señora Maciel es la madre de la presidenta de la comisión, repetimos, madre de la presidenta, creemos necesario remarcar la importancia de esta noticia. Recibimos el último comunicado oficial de las autoridades del manicomio central de Punta Coronilla. 7 de los 8 pacientes del sector masculino se encuentran en el mismo estado que en nuestro reporte anterior. Pero Axel, el político, acaba de lanzar una campaña para implementar el uso de flores rojas en las orejas izquierdas, argumentando que tal práctica salvó a muchas regiones de las consecuencias funestas de la última gran crisis bacteriológica. Consideramos que es un punto a favor de su campaña, pero no podemos menos que señalar que no se conocen en Punta Coronilla flores de ese color, por lo que habría que importarlas. Esto podría, en las condiciones actuales, tardar años, por lo que adelantamos que la campaña de Axel está destinada al fracaso. Es lo que sucede casi siempre con las ideas sensatas que salen del manicomio central de Punta Coronilla. Ideas adecuadas para otro tiempo o quizá otros lugares. Una verdadera lástima. La señora Maciel se ha comunicado con nosotros telefónicamente. No nos ha hablado de su hija, presidenta de la Comisión Investigadora de las Pequeñas Criaturas que Vienen del Mar, ni de la forma en que las susodichas criaturas se comunican entre sí o con las demás criaturas de Punta Coronilla, incluyendo a algunos pocos humanos que han podido descifrar sus mensajes. No. Lo que la señora Maciel quería señalar es que sus sombrillas de tela invisible se encuentran disponibles a mitad de precio desde este momento hasta la finalización del programa para todos aquellos que dispongan del tiempo necesario para llegar hasta su casa. Recuerden rodear el territorio cercado y no dejarse engañar por la cartelería recientemente modificada por algunos traviesos niños de nuestro pueblo. Si así lo hacen, entrarán al territorio cercado por un enorme agujero que los niños hicieron en la cerca y lo harán sin siquiera percatarse de que habrán quebrantado una ley aún vigente. Una vez adentro del territorio cercado, ni la señora Maciel, ni la comisión presidida por su hija, así como tampoco ninguna aseguradora, podrá hacerse cargo de las consecuencias. Llegó el momento de los niños en nuestro programa. Porque a todos los niños les gusta que les cuenten una historia. Porque a todos los adultos les gusta que las historias que les contamos a sus niños tengan un mensaje apropiado. Repetimos, apropiado. La historia de hoy tiene que ver con el territorio cercado otra vez.
Una niña de 6 años que mediante algunas raras estratagemas se las había arreglado para distraer la vigilancia de sus padres, la de sus abuelos, la de sus tíos y la de los otros niños que solían jugar con ella, fue encontrada vagando en las inmediaciones del territorio cercado. Pero no fue encontrada por una persona. Fue encontrada por algo. Repetimos, fue encontrada por algo, no por alguien. Ninguna compañía de seguros se haría cargo de lo que le sucediera. Ella debía saberlo, como toda niña de 6 años. Cuando muchas horas más tarde los otros niños la vieron, la pequeña, no tan pequeña, claro, pues tenía 6 años, cayó desmayada. Afortunadamente, uno de los niños de la expedición le practicó los primeros auxilios, la respiración boca a boca y el masaje cardíaco, a los que la niña respondió positivamente. La historia que hemos contado deja 2 enseñanzas en vez de una. Primero, ningún niño debería acercarse al territorio cercado. Segundo, todos los niños de Punta Coronilla deberían ser educados sólidamente en primeros auxilios. Y con estas hermosas enseñanzas nos despedimos. Buenas noches, Punta Coronilla. Y recuerden, evitar todo contacto con el territorio cercado y con las pequeñas criaturas que vienen del mar. Esta era Punta Coronilla Project. El proyecto Punta Coronilla es una serie de ficción que con unos episodios de unos 9, entre 9 y 15 minutos, van a ser alrededor de eso. Vamos a pasarlo una vez por semana. La idea es que después lo vamos a subir a la web de Radio Uruguay y van a estar en un lugar aparte dentro de la máquina de pensar, como está, por ejemplo, Cuando pasa por la voz, o como está también el homenaje a Mario Lebrero, que tenemos en lugares apartes o etiquetados de una forma que se puedan acceder rápidamente y que queden hilvanados o que queden al lado uno de otros los archivos para aquellos que quieran oír este proyecto Punta Coronilla, que reitero es una idea, es una creación colectiva de San José, en este caso gente de San José, son Maragatos, liderados por Pedro Peña, pero bueno, está hecho en San José y bueno, es una forma de a nosotros de festejar hoy increíblemente el Día del Libro y por más que es una serie, porque está atravesado por referencias literarias, la ficción y la imaginación de Punta Coronilla, y todo lo que dijo Ramiro Sanchís del weird, que es una palabra inglesa para decir lo extraño, lo raro, esa ficción donde no se sabe exactamente si se está hablando de realidad o no, o hasta qué punto, en fin, está, yo creo, en el proyecto Punta Coronilla. Así que esta serie la inauguramos, le damos las gracias a los Maragatos, a la gente de San José que está detrás de este proyecto, y reitero que este mítico pueblo vamos a hablar de él una vez por semana aquí en la máquina de pensar. También la semana que viene vamos a estar inaugurando otra columna, pero bueno, eso lo anunciaré después. Una columna también que va a estar hecha, va a ser una columna bicéfala, la primera vez que tenemos una columna con 2 cabezas, y una de ellas va a estar en Maldonado y otra va a estar en San José. Pero nada, se terminó la máquina de pensar, amigos. Mañana vamos a estar conversando con Valentín Trujillo, novelista, escritor, ya lo conocen, pero aparte el nuevo director de la Biblioteca Nacional, y que aparte Valentín no solamente ha sido designado y ya está al frente de la Biblioteca Nacional,
sino que su novela histórica, una novela que se llama Cómanse la ropa y que ganó el premio Onetti, el premio de la Intendencia de Montevideo en el año 2016, acaba de ser editada en Bolivia y nos parecía que hay que destacarlo, ¿no? Que una novela uruguaya premiada sea editada, en este caso en Bolivia. Y después vamos a estar con El vuelo del cuervo, vuelve Wilmar Umpierres para abordar 2 películas, va a ser telefónico también, pero va a hablar 2 películas, sobre 2 películas hablaremos. Una de ellas es La vida oculta de Terrence Malick. Terrence Malick es un director, realizador norteamericano que ha hecho películas muy interesantes, sobre todo para aquellos que lo recuerden, La delgada línea roja, y es alguien que se camina por el lado del cine de autor, el cine de arte. En este caso, Vida oculta es una película sobre un hecho real, sobre un austríaco, un soldado austríaco que se negó a ir al frente en plena Alemania nazi, y porque se planteó como objetor de conciencia por sus creencias religiosas y bueno, fue fusilado. Y también vamos a estar hablando de una película polaca que a mí me gustó muchísimo y que se llama Corpus Christi y que estuvo nominada para el Oscar 2019 a la mejor película extranjera o mejor película en habla no inglesa, que realmente me gustó muchísimo. Es la historia de un delincuente juvenil, una especie de alguien que está en una especie de INAU ahí en Polonia, en Cracovia, y que lo mandan a un pueblo a trabajar, a un pueblito a hacer trabajo social, digamos, trabajo comunitario, y lo que hace él es llega justo al pueblito y se disfraza de sacerdote y se hace pasar por el cura del pueblo y bueno, hace cosas impresionantes. Esta película, Corpus Christi, de estas 2 estaremos hablando mañana, Vida oculta y Corpus Christi con Wilmar Umpierres. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien.